Amado remanente de Dios, fiel que se levanta firme todo el tiempo buscando la presencia del Señor en esa búsqueda constante. Hoy sea el Señor una vez más bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias porque estamos en este cuarto día de ayuno. Le damos gracias al Señor. Juntos seguimos y persistimos en hacer lo que el Señor nos ha mandado. A veces intentamos, si no podemos otras veces, estamos buscando la manera de hacer las cosas como el Señor quiere y terminamos haciendo exactamente lo contrario. Pero preciso es allí que vamos peleando todos los días esa buena batalla de la fe, todos los días tratando de que el Señor se agrade con lo que nosotros hacemos para Él. Que Él sienta un agrado, que cuando nosotros lo estamos haciendo, Él vea el corazón nuestro y diga, definitivamente estoy agradado con mi siervo, con mi sierva, yo estoy agradado. Siento ese agrado cuando Él me busca, cuando Él me habla, cuando Él hace algo para mí, cuando ella hace algo para mí, yo siento ese agrado, porque sé cuál es la motivación por, la- por lo que, por lo cual ella lo está haciendo o él lo está haciendo. Yo estoy conociendo el motivo. ¿Y quién conoce el corazón? ¿Y quién escudriña el corazón? No es el Señor. Él escudriña el corazón suyo y el corazón mío. ¿Podemos nosotros mentirle a Dios? ¿Podemos engañarle nosotros? Pues podemos engañar a todo el mundo, podemos engañar a quien sea. Podemos poner una tremenda máscara en nuestras vidas y la gente se lo cree. Pero a Dios, ¿puede tú, amado hermano, puedes tú, amada hermana, engañarle? Él conoce cómo nosotros somos, conoce nuestros pensamientos, conoce cuando tenemos envidia, conoce cuando tenemos molestia, cuando estamos bravos, cuando estamos haciendo algo a regañadiente, cuando estamos haciendo algo con murmuración. Él lo sabe. Así lo hagamos en lo secreto, ahí no se lo digamos a nadie, pero Él sabe cómo está ese reconcomio en el corazón y entonces eso no le va a agradar a Él. Así es el Señor. No le podemos ocultar absolutamente nada. No le podemos esconder absolutamente nada. Todo lo conoce. No está la palabra en la boca cuando Él conoce lo que nosotros estamos pensando. Pero eso es lo bueno, que el Señor conoce nuestros pensamientos y no el enemigo. Ahora, fácil es para el enemigo saber lo que nosotros pensamos cuando nosotros emitimos la palabra. Y esa palabra, Él sabe que viene de lo que abunda en el corazón. Nada más con decir una media palabra, con un gesto que refleje lo que está allá adentro, Satanás lo sabe y por allí se agarra y por allí empieza a trabajar en nuestras vidas y empieza a acabar con nosotros y hacernos cosas porque sabe, ya le dimos, como dice, la patica. O sea, cuando el lorito le da la patica ya lo tenemos en la mano. Así es cuando nosotros emitimos una palabra que Satanás sabe que de la abundancia del corazón habla la boca, él está es allí con el oído atento para escuchar lo que usted dice, lo que yo digo. Y también está allí, él es observador, viendo nuestros gestos, nuestras acciones, para saber cómo nosotros estamos actuando. Y en función de eso, él sabe cómo nosotros estamos y la condición que tenemos delante del Señor. Y es así como actúa Satanás. Es la forma que él tiene de poder trabajar y hacer lo suyo. No obstante, el Señor es totalmente distinto. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, escudriña todo, no queda absolutamente nada. E incluso el Señor nos conoce tanto más que nosotros mismos,
porque nosotros a veces no sabemos absolutamente lo que está pasando en nosotros, qué es lo que nos está provocando ciertas actitudes y no sabemos por qué estamos reaccionando así, porque olvidamos cosas y eso le ponemos tierrita y lo tapamos y entonces pasa el tiempo y cuando nos damos cuenta estamos reaccionando de cosas que pasaron hace 15, 20 años, 10 años, 5 años, y no nos damos cuenta. Por eso es que el salmista dice que nos agarre, nos revise, nos pasen por hisopo, nos ponga allí, el Señor nos revise y nos traiga a memoria cuáles son nuestros pecados, que nos son ocultos, que nos son ocultos. ¿Por qué reaccionamos tan feamente con palabras fuertes o heces? ¿Por qué reaccionamos con tanta ironía? ¿Por qué reaccionamos con tanta amargura? ¿Por qué reaccionamos con tanta envidia, tantas cosas? Todo tiene una raíz, claro, todo el pecado, por supuesto. El hecho de estar ahí separado del Señor, eso ha traído consecuencias en nuestras vidas y nos ha llevado a ser condenados por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso pues es ese montón de cosas, es como que lo atraemos, lo llevamos, vamos allí, ¿verdad? Bueno, ciertamente hay muchas maneras en las cuales nosotros no nos damos cuenta. Pero bueno, así son las cosas. Y me siento de verdad contenta con este remanente del Señor que ha atendido su voz, ese remanente del Señor. Y bueno, ese remanente, el Señor nos insta a que vivamos de acuerdo a su sana doctrina. Y mucha gente se jacta de tener la sana doctrina, esa sana doctrina, y hablamos de la sana doctrina y de aquí y de allá. Pero lo que quiere el Señor es que nuestra vida sea una vida íntegra que refleje en todo momento lo que nosotros somos en Él. Así como dice el libro de Primera de Juan, dice que nosotros somos hijos nacidos de Él. O sea, dice en Primera Juan, dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él, o sea, es hijo de Él. Entonces, el Señor quiere que en nosotros se refleje todo lo que Él es. Y eso significa vivir una vida conforme a Él, y eso es lo que respecta a lo que es una sana doctrina. Vivir sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. ¿Sanos en la fe? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir sanos en la fe? O sea, yo puedo tener fe, como dice la gente, tengo fe de que voy a tener un carro, tengo fe de que voy a tener esto, tengo fe. Y mucha gente se va hacia los lados, hacia los extremos, teniendo una fe errada, poniendo su posición en otras cosas y diciendo que tiene fe en el Señor, manipulando a Dios, manipulándolo. Lo manipulan, tratando de manipular. Claro, Dios no se deja manipular. Nosotros somos unos bobos que creemos que podemos manipular a Dios y ponerles condiciones y condicionantes al Señor cuando no somos nada, vivimos por gracia, somos de gracia. Entonces, el Señor nos habla de una sana fe, sanos en la fe, sanos en la fe. Y entonces yo recuerdo claramente cuando yo me la pasaba en un programa de televisión cristiano, predicando y hablando de que hiciéramos pacto porque me había desviado, porque somos fáciles para desviarnos. Entonces yo me cansé de ser profeta del desastre y dije, bueno, yo voy a hablar de lo bueno de Dios y ya nada más de lo bueno de Dios y listo.
Pero no podemos hablar de la gracia de Dios y de la bondad de Dios y de la bendición de Dios sin antes hablar de la justicia de Dios, porque una cosa jamás puede ir separada de la otra. Porque Dios es justo, Dios es justicia y Dios es gracia y Dios es amor. A esas cosas no las podemos obviar. O sea, no esa realidad no es cosa, esa realidad no la podemos obviar. No podemos irnos para un lado o para otro. Entonces, en ese tiempo yo me fui por allí y entonces venía la gente incauta, ¿verdad? Eh, no era mi intención de que fuera, porque yo he entendido lo que es vivir por fe, en fe, es saber que uno vive por la fe, pero a veces uno no transmite correctamente el mensaje. Entonces, la gente venía, no, porque mi hijo está mal hablado, se la pasa es rebelde, hace cosas, está en la droga, está en el alcohol, está haciendo esto, y yo vengo a hacer un pacto, porque yo tengo fe que Dios lo va a cambiar, pero yo voy a hacer un pacto para que Dios haga la obra. No, no está mal hacer pactos, porque ese es también otro extremo, porque somos fáciles para los extremos, nos vamos para acá y nos vamos para allá. Porque bíblicamente, y el que me venga a decir que no podemos hacer pactos con Dios, que bueno, es de verdad, vamos a discutirlo. Porque bíblicamente hay pactos, Jacob hizo pacto, el rey Ezequiel hizo pacto. Entonces, cada uno hizo pacto con el Señor. Yo hago pacto, pero ¿cómo es mi pacto? Dios me pone un documento donde Él me dice, mira, yo te voy a bendecir, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Contigo, yo voy a estar contigo y esto, si tú haces esto y esto. Esas son las cláusulas, son cláusulas, ¿ok? Y entonces yo acepto el pacto con el Señor. Yo digo, yo quiero ese pacto. Yo quiero que tú, Señor, estés conmigo, que tú me sostengas de la mano, que tú me cargues, Señor, pero que tú hagas esto conmigo, Señor, pero también yo voy a hacer esto, Señor, ¿ok? Porque cuando nosotros hacemos pacto decimos, bueno, tú eres mi pastor, nada me faltará, pero la cláusula dice, para que nada te falte, yo tengo que ser tu pastor. ¿Tú aceptas eso? Sí lo acepto, eso es un pacto. Hago ese pacto contigo. ¿Ok? Pero no esos pactos locos que hacemos. Es decir, bueno, yo hago un pacto para que tú me des un carro. Yo hago un pacto para que tú resuelvas el problema de mi hijo. Primero, yo puedo hacer pacto cuando yo hago el pacto con el Señor de que yo voy a ser de Él, para Él, por Él, en Él, con Él. Y cuando yo hago ese pacto, es ese pacto de fe que estoy creyendo en que todas sus condicionantes de bendición van a ser en mi vida una realidad, entonces allí las cosas cambian. Ahí somos sanos en la fe. ¿Por qué? Porque yo me someto a Él y creo y me someto en su ley y creo en su palabra y en la fidelidad de su palabra. Y entonces vivo por fe y para fe y estoy en Él y entonces las cosas son distintas, amados hermanos. Muy, pero muy distintas. Entonces, ¿qué quiere el Señor con nosotros? Que no nos desviemos para un lado o para otro. ¿Podemos hacer un pacto del Señor? Claro. Entonces esos hermanos que están haciendo pacto para que el marido, el esposo, oye, se deje de ser como está y deje de estar perdido y de estar maltratándola y violentándola verbalmente y hasta físicamente y todas esas cosas y hacen pacto por eso. Primero, el pacto es, aquí estoy, Señor. Yo hago pacto contigo y firmo. Señor, que voy a obedecerte a ti. Que mi esposo no va a ser ganado con las palabras, sino con los hechos. Yo voy a cumplir todas estas partes que tú me dices. Señor, y si Él consiente en vivir conmigo, pero Él va a ver en mí
el plan de salvación, la luz tuya en mi vida, el amor tuyo en mi vida, y Él va a querer desear tenerlo, porque lo ve en mí, porque soy testigo tuyo. No con palabras, arrepiéntete, no sé qué. No, 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 con eso no, sino con hechos. Entonces es sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y entonces aquí el apóstol Pablo insiste en darnos detalles de lo que quiere el Señor, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, o sea, ¿cómo es una anciana honorable, una anciana que, que es reverente en su porte? Es una doña que la respetan los que son menores, las personas, todos. ¿Por qué? Porque ven en ella el reflejo de Dios. No calumniadoras, no esclavas del vino. Ese es otro problema. Porque hay un montón de hermanos horriblemente que dicen, bueno, ay Dios mío, que el hermano fulano se toma el vino y eso es pecado, pecado, pero es más chismoso, calumniador y un montón de cosas. Hermanos, aquí vemos que la palabra dice, no esclavas del vino. ¿Y qué es vino? Vino es vino, es un licor. Ah, pero si uno se toma un vasito de vino en la comida, ¿eso es malo? No, no es malo. Aquí en España es, es una costumbre. La gente come con vino, come con una cerveza, como algo refrescante, como algo bien. No para emborracharse ni estar en eso, sino como una bebida. Y vemos que el mismo Señor Jesús convirtió el agua en vino. Entonces hay gente, y bueno, ese es otro extremo, que nos vamos para los otros lados. Entonces no tomamos vino, pero sí calumniamos, si somos chismosos, si somos esto, ese montón de cosas que hacemos que a nosotros no nos parecen malas, pero viendo el hermanito que se tomó una cerveza, oye, ese es un pecador que se va para el infierno. Y ojo, que no estén diciendo que la hermana Ana Victoria está instando que la gente tome vino. Lo que estoy hablando son los extremos en los cuales nosotros nos vamos, ¿ok? Entonces nos vamos para un lado y creemos, y ahí nos metemos en las religiones y nos vamos para un lado y para otro, y Dios no quiere que seamos así. No esclavas del vino. ¿Qué significa esclavo? Es una persona adicta al vino, que tiene que tomar vino todos los días o licor todos los días. Pero si en un momento especial, una boda, un momento que se está compartiendo una comida, uno puede tomarse un vino. ¿Y qué pasa? ¿Te vas a ir para el infierno por eso? No, no. Pero si te vuelves esclavo del vino y adicto a eso, por supuesto que eso te va a descontrolar tu vida y ya no eres una persona sobria que se, que se somete a la voluntad del Señor, sino a la voluntad del vino. Ese es su Dios y esa es su adicción y vive por Él y para Él. Y así sigue diciendo el apóstol Pablo cómo debemos ser nosotros. Y esto le está hablando a las mujeres, vamos a ser claros. Aquí el Señor nos está hablando seriamente a nosotros, pero también es como un repaso para todos, ¿no? Que dice, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Estas son las ancianas, ¿verdad? Las ancianas son las mujeres que, que tienen tiempo en el Evangelio. No necesariamente que sean con cabello blanco, que tengan 60, 70 años. No, una anciana es una persona que ha recibido al Señor y tiene trayectoria en el Evangelio. Y ellas mismas van a ser pues instrumentos útiles en las manos del Señor y enseñen de lo que de gracia han recibido, de gracia lo van a dar. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, que sean castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta palabra de sujeta es horrible,
Vamos a ser claros, nosotras las mujeres en este tiempo donde se mueve mucho el feminismo y todo ese tipo de cosas, que es como que soltándonos el moño, que no podemos someternos a nuestros esposos que digan esto, que aquello. Es tremendo. Yo era una de esas. Porque yo sufrí tanto fuertemente con, con los hombres que me hicieron tanto daño, desde mi niñez, de mi infancia, vi a mis papás golpeando a mi mamá, tantas cosas que pasaron en mi familia, en la gente, y tanta gente que viene a buscar en consejería de uno y encuentra que los hombres que le han hecho esto, que aquello, y de repente pues sencillamente uno dice, bueno, sujetarse al marido. Yo decía, pero ¿para qué? O sea, yo soy Ana Victoria, y cuando me casé se lo planteé clarito a mi esposo. Usted es mi esposo. Y listo, y tal, y esas cosas. Pero yo tengo mis planes, mi vida, y lo que yo tengo, eso es mío, y lo que yo voy a hacer es eso. Y así, pues, en ese tipo de control de cosas. Yo me voy a sujetar a ese hermano Pablo, ese hermano Pedro, ese hermano Tito. Esos son unos machistas del día en tiempo aquello. Hasta que el Señor confrontó mi corazón y me dijo, sabes que hay un orden. Y yo quiero que tú vivas en mi justicia, seas como yo, justa, ¿ok? Y tú vas a ser justa haciendo mi voluntad, porque yo soy justicia. Y yo he establecido un orden, una ley, todo tiene un orden, todo se somete a la ley del Señor, todo se somete como Él lo ha establecido. Podemos cambiar nosotros que la gravedad sea de abajo hacia arriba. No, Dios lo estableció, la gravedad, Dios estableció las leyes naturales, Dios estableció todo, Dios estableció un orden. Y cuando nosotros rompemos ese orden, infringimos la ley. Y no estamos hablando que la ley de Moisés, es infringimos la ley del Señor en todo el sentido de la palabra, porque la ley, ¿verdad? Él la establece para que se vea la justicia de Él, ¿ok? Porque no podemos entender si Dios es justo si no existiera ley. Esa justicia de Dios se manifiesta completamente cuando la ley está para que nosotros entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que a la vez entendamos que jamás vamos a poder lograr ser buenos porque constantemente vamos a infringir la ley, porque es nuestra naturaleza humana. Así que, bueno, el Señor, yo le decía eso a sus hermanos y el Señor me dijo, tú te aprendes a sujetar a tu esposo. Y el Señor me mostró un grafiquito muy sencillo. Me dijo, ¿tú quieres que él esté para donde tú vayas, él vaya, con todo se mueva así? Bueno, mira, tú te sujetas a él. Es como que tú te amarras a él, ¿verdad? Dos bueyes van allí y uno jala para el otro lado y otro para el otro lado, pero al fin, cuando, cuando le duele mucho el cuello, terminan andando los dos juntos para el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, él no se va a sujetar a ti, pero tú te sujetas a él. Y como tú te sujetas a él, él no podrá zafarse de ti, sencillamente va a tener que andar contigo y arrar contigo. Bueno, esas son las formas de hablar, el Señor hacía al estilo muy llanero, pues. Y bueno, cuando entendí que Dios tenía un orden establecido y sobre ese orden las cosas se movían conforme a su ley, entonces las cosas para mí mejoraron, en todo el sentido de la palabra. Y muchas veces, bueno, todavía me traspapelo, vamos a ser claros. Yo no sé ustedes, porque a lo mejor ustedes son muy santicos y muy buenos y todo eso, pero yo a veces no lo soy, a veces grito, a veces me enojo, a veces pierdo la paciencia, a veces todas esas cosas, y por eso todos los días tengo que venir a los pies del Señor y vivir por esa gracia y vivir por Él, para que el Señor me perdone, porque sencillamente, sí.
Si no fuera por esa gracia y porque el Señor se convierte en mi abogado y intercede por mí y aboga por mí en todo eso, yo no estuviera con ustedes aquí hablándoles y estuvieran hablando ahí de la profetisa Ana Victoria, no estuvieran así, ¿ok? Entonces, bueno, ciertamente el Señor nos manda a ser sujetas a nuestros maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿ok? Y es que la palabra del Señor se blasfema cuando nosotros dejamos de ser sujetas. Se los digo yo clarito, porque muchas veces he visto cómo la palabra de Dios ha sido blasfemada en mi casa por causa de mi insujeción, ¿ok? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y ahí está el detalle, amados hermanos. Ahí está el detalle. ¿Cómo vamos a ser nosotros ejemplo de buenas obras? Les hablaba en estos días que la fe sin obra es muerta y que las obras son el producto de la fe que nosotros tenemos. O sea, si nosotros tenemos la fe, nuestra mirada en el Señor, si nosotros vivimos por Él y para Él, automáticamente va a haber un efecto. Y el efecto de esa fe en mi vida son las obras conforme al Espíritu, conforme al Señor, conforme al amor, conforme a la verdad, conforme a la justicia. Vamos a ser producto, nuestras obras van a ser producto de lo que nosotros somos, de la esencia de lo que nosotros somos. Porque el Señor nos llamó hijos de Él, somos nacidos de Él, como se los planteé al principio, presentándote tú en todo, no en algunas cosas, en todo como ejemplo. Y yo les entiendo, hermano, cuando me dicen, hermana, es que a mí me cuesta, claro que cuesta. Cuesta cuando nosotros lo hacemos con fuerza, cuando nosotros nos sometemos al Señor, nos rendimos a Él, entonces el Señor empieza a operar en nosotros. Y esa es una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Siempre la vieja Ana Victoria va a querer prevalecer. Si no me avispo, pues ella va y se impone. ¿Ok? Y entonces es allí donde las cosas se me traspapelan, me vuelvo un 8 y un desastre por ser así. Entonces, el Señor nos manda en todo, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de todo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ok? Entonces, el adversario anda buscando, mira, él se llama acusador. Mira, Dios, tú vas a usar al hermano fulano porque tú crees que esa persona es la adecuada para servirte tú. Te voy a decir francamente, esa no sirve porque ese hizo esto, ese estuvo viendo pornografía, ese estuvo allí haciendo cosas, estuvo masturbándose, ese no sirve, ese no va para el baile. Y entonces el Señor dice, pero Él se ha rendido a mí, y ha venido a mí, y ha pedido perdón, ha sido justificado por la fe en mí y la sangre de mi Hijo Jesucristo lo limpia de todo pecado. Ciertamente lo hizo. Por eso también el Señor nos dice, oye, pónganse de acuerdo con el adversario. Y el adversario va a venir a acusarte a la mente, tú no puedes, no puedes, no puedes, no vas a hacer. Él es un acusador, ¿ok? No espera ningún momentico, en todo momento. Él busca la manera de avergonzarnos. Dice, de modo que el adversario se avergüence. En vez de avergonzarnos a nosotros, se avergüence él porque no va a encontrar por dónde meterse y no tenga malo que decir nada de nosotros, porque no va a tener cómo acusarnos, porque estamos metidos en el Señor y esa sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre nos hace aceptos delante de Él, del Señor. No defraudando, sino demostrándose fieles en todo.
Y ahí es la fidelidad. Dios es fiel, pero nosotros somos infieles, tendemos a ser infieles y ni siquiera somos fieles a la palabra que damos. No somos fieles, nos cuesta ser fiel. La palabra del Señor es fiel, la palabra de nosotros es un desastre. Esa palabra de nosotros no vale nada. No podemos ser fieles. Hermano, yo vengo a las 3, no, llega a las 5 de la tarde. Hermano, nos esperamos en la iglesia a las 3 de la tarde, por ahí llegan a las 8 de la noche. No, hermanito, que no pude, ¿qué tal? No, hermano, seamos fiel. Hasta en las pequeñas cosas es necesario ser fiel. Cuesta. No me digan que ustedes sí son así perfectos porque no lo somos. Si el Señor está dando esta palabra es para que nosotros arrepintamos, para que nos volvamos a Él. Él en estos 21 días, Él quiere tratar con el carácter de nosotros, quiere tratar con las fallas, con esas pequeñas moscas que echan a perder el buen perfume del perfumista. El Señor quiere que nosotros entendamos que es su gracia, que vivimos por su gracia, que dejemos esa hipocresía religiosa de lo que hemos venido viviendo, una hipocresía de años, de una vida, de que no hacemos esto, no hacemos aquello, no hacemos esto, pero entonces tenemos un montón de cositas que dicen de que el Señor está en nosotros, de que nosotros creemos en Él, de que tenemos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Eso el Señor quiere que lo arreglemos, ¿ok? Nos pongamos a cuenta con el Señor y reconozcamos dónde estábamos fallando como remanente de Él, como iglesia de Él. Esas fisuras pequeñas hacen que esa burbuja que el Señor me mostró, entonces esas burbujas tengan filtraciones y se meta el enemigo por allí. Y entonces nos toque. Y el propósito del Señor es que nosotros tengamos íntegra nuestra alma. Bueno, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y este es tan hermoso, porque nosotros podemos ver que el Señor tiene un plan de salvación para Venezuela. El Señor tiene un plan de salvación para el mundo. Y que el plan de salvación no hace acepciones de personas. Ahí está dispuesto. Que los que se ponen necios, los que se hacen rebeldes se ponen más rebeldes. ¿Por qué se hacen así? Pero nunca van a poder decir que allí no estaba la puerta para que ellos echaran mano de la salvación. Y que nosotros somos los instrumentos de Dios para extender ese reino. Dios pudiera hacer un montón de robots, un montón de ángeles así, estilo robots, que vengan predicando el evangelio y que tengan mejores estrategias de evangelización y la gente se arrepienta, pero Él quiere que usted y yo seamos esos instrumentos porque somos instrumentos de su justicia y somos justos y somos justificados. Y esa justicia del Señor, ¿verdad? Nosotros la transmitimos a esa justicia que va acompañada simultáneamente de la gracia de Dios. Entonces, enseñándonos enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos toca vivir en este siglo. Usted no está en el cielo ahorita, no, usted está viviendo en este siglo con todo el fe de fe, con todo que fan, este siglo donde mi justicia más que nunca se hace ver y mis justos juicios se desatan sobre las naciones del mundo. Beauty pero ustedes tienen que aguardar con la esperanza segura en mí en que yo cumpliré la palabra que he dado. Bien de fe, porque corto con mi espada a los perversos, a los que andan mundanamente, que no en decir come, y que y que bendice, que están allí muy encubiertos en una religión, pero su vida manifiesta
la vida de un hombre, amén, sí, de una mujer, amén, sí, que lejos está de mí. You command the fast, pero los míos aguardan con la esperanza feliz, feliz, feliz que vendrá la manifestación gloriosa. Jaime de fe, mi gloria se manifestará a los hombres. Amén de sí, amén de Fidicon. Mi gloria se manifestará. Amén de Stendicon a través de ustedes que son el cuerpo de Cristo. Amén de Fidicon. You became the fair, porque son elegidos, porque los tomé, porque los llamé y ofendece, y porque tengo plan con ustedes. Amén. Amén. You become the self. Y que finner honor har förhandets kasas. De kämen till self. Amén. Despójense cada uno de ustedes de toda máscara y de todo disfraz. Y ustedes, sean sinceros ustedes. El MMN, become the fe, become the fe, y entremos a cuentas. You come in the form of the common fans. You come in the view within the counts. Porque muchos de ustedes creen que yo tengo que resolver las cosas among the feet. Para ustedes, me, porque ustedes me sirven a mí o sirven en algún ministerio. Among the sunny men and home and the fanny on the fan. No es así. Among the fan. You become in the faith. Yo muestro mi gracia. Amando fe on. Porque yo quiero. You begin to feel amando fast. Y dígame, y muestro mi justicia. Amén, sí, sí, come, fe. Es ando, sí, que fe. Esa justicia que me aman de fe de que. Y que sé, que es la vida. Ame, que. Y que fe, que bien a mí, yo formen de fe, reconociendo su culpa y ficando fe, extiendo mi gracia para no fijar, para no declararlo condenado a muerte. Defena en defende que es Jesús que viví de sí. Digo, pero insisten en culparme a mí, me culpan a mí. Amén, dice, porque sean. No lo dicen algunos. Dice que ama. Dice, ame, pero lo amen, lo piensan. ¿Y acaso yo no conozco lo que hay en tu corazón? Yo doy la oportunidad a todos para que tengan una relación profunda conmigo. Y ahí manifiesto mi gracia. Dice que sí, yo he elegido amarlos. Yo he elegido derramar mi gracia sobre gracia en ustedes. Dijo, ámenme física para que vivan en paz, para que vivan en mí y su vida sea transformada en mí. Y mientras vivan aquí en la tierra, esperen, aménme, sí, con esa esperanza viva, de que pronto me ofende en mí, you come as out, because mi hijo vendrá a vivir. Element deforming God say. You become in the fair. You become on the phone. Es a house. You can still be there. Si mi hija viajero, si mi pueblo se diera a sí mismo, y que y viviera una vida de sacrificio vivo para mí real, de fe, no become de fe, así como Aime, mi alma
como Jaime comencé, como Cristo, amén, se entregó a sí mismo. Vi becoming the field of the other, amén, que para redimirlos, amén, para traer salvación a sus vidas. Y ustedes sean a sí mismo, amén, comen de fe, el mismo reflejo de lo que son en Cristo, porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Y digo, ajá, y si ustedes los miran, amén, sí, ¿cómo? Amén, no los mirarán a ustedes, sino a él, amén, a mi Hijo Jesús. Vi förfinar mig här, vilket amén, det fänder Sara kommer besöka. Det är så som Jesus, chico hammer, y vi que se queda. Yo solo quiero que entiendan que yo los hago justo por mi gracia y solo quiero que aprendan y crezcan en la madurez espiritual. Porque si se quiere decir como si se comen de fe. Amén, decir comen de elemento. Así que, amados, permanezcan en la fe, yo sí y en la sana doctrina. Amén, decir, amén, de fe mejor, amén, de causa, sin desviarse de un lado, ni a la izquierda, ni a la derecha, amén, no, ni a un extremo, ni al otro, sino que estén centrados en mí. Amén, que mi gracia se manifiesta y que en la vida de cada uno de ustedes. Y amén. Bien, amados, le damos gracias al Señor una vez más por este tiempo maravilloso, este tiempo especial. Ahora en este momento, Señor, oro por tu remanente, porque cada uno de ellos, Señor, pueda entender claramente el mensaje que tú tienes para ellos. Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Ahora mismo, Señor, en este momento, Señor, aquí, Señor, en nombre de tu remanente, Señor, pido perdón por nuestras acciones, perdón por nuestros pecados, perdón por todas esas moscas que han caído en nuestros perfumes, Señor, que miramos ahí las otras cosas, miramos aquí y allá a lo malo, en murmuración, en esto, Señor, y vamos a ser claros, Señor. Todos hemos hecho eso, hemos pecado. Límpianos de nuestra maldad y de nuestro pecado. Ahora purifícanos, Señor, con ese sopo. Limpia tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Everything dasa. You become understanding, Jesus. Quiero que vivan rectamente en mí. A ver, de Cristo, porque ustedes son hijos míos. You become the fan. Y y ustedes fijan, amén, en mí, eso, que hay injusticia en mí, amén, no hay injusticia en mí, tampoco debe haber injusticia en ustedes, amén, fe, ustedes son el reflejo de mi justicia, amén, de fi, porque tantos saben, tantos van a edificar a la muerte eterna y gozan de fe, porque los hijos de justicia no se hacen manifiestos. You Carmen de Sal, you Amen. Entiende la justicia y vive como justos, porque yo te he llamado a justicia. Vive, amén, de fe y a ser justos delante de mí. Amén, de fe. ¿Y cómo pueden ser justificados ustedes? Solo por la fe.